Listo. ¿Para qué o qué? Hola, hola. Buenos días nuevamente. Bienvenidos a este espacio abierto. Es el número 6 ya de nuestro módulo 7. Estamos próximos a terminar el módulo. Nos resta prácticamente una semana de trabajo. La orden del día es la siguiente. Ya la conocen, que es presentación, propósito, contenidos temáticos, resolución de dudas y conclusiones. ¿Ok? Una serie de actividades que ya hemos venido trabajando a lo largo de todas estas semanas. Pues bueno, avancemos en nuestra presentación. Y me presento para todos ustedes. Saben que no es presunción, es protocolo que nos puede seguir Prepa en línea CEP. Mi nombre es José Daniel Juárez Tlalpan. Soy licenciado en lenguas modernas con la especialidad en la enseñanza del inglés. Tengo una maestría en estudios históricos relacionada con la evolución histórica de la lengua y actualmente me encuentro cursando el doctorado en innovación educativa, igual relacionado con cuestiones que tienen que ver con el aprendizaje de lenguas. El campo disciplinar al que pertenezco es el de la comunicación, aquí en Prepa en línea CEP, ¿ok? Ese soy yo. El propósito de nuestra sesión es aclarar dudas sobre los temas gramaticales que más causan confusión durante la tercera semana del módulo 7 por medio de la explicación de cada tema y estructura gramatical, así como del vocabulario y pronunciación para lograr la entrega en tiempo y forma de cada tarea y o actividad. Ese es nuestro propósito de trabajo para con esta sesión y es prácticamente el propósito de trabajo que hemos tenido durante todas nuestras sesiones, ¿ok? Pues bueno, ¿cuál es nuestro tema? Nuestro tema sigue siendo los futuros, pero en específico vamos a hablar de este futuro simple, que es el will. Hablaremos del will. Eh, en las primeras sesiones recuerdo que les puse una tablita y esta tablita me parece que viene más adelante. Esta tablita les marca o les muestra los tiempos gramaticales que ustedes tienen que manejar, que en esencia son tres, como les dije en algún momento, son tres únicamente, presente, pasado y futuro. Sin embargo, cada uno de ellos tiene diferentes presentaciones, si lo ven de esta manera. El presente tiene cuatro presentaciones, el pasado tiene cuatro presentaciones y el futuro tiene cuatro presentaciones. El presente existe en simple, el pasado existe en simple, el futuro existe en simple. El presente existe en progresivo, el pasado existe en progresivo y el futuro existe en progresivo. El presente existe en perfecto, el pasado existe también en perfecto y el futuro también existe en perfecto. El presente existe también en perfecto continuo, el pasado tiene una versión en pasado continuo, en perfecto continuo, el futuro tiene una versión en perfecto continuo también, ¿ok? Cada uno de ellos tiene cuatro presentaciones. Pues bueno, el futuro, nos toca trabajar con él, tiene una presentación que esta es en simple. También tiene una versión que es el futuro idiomático, que es el que vimos con be going to. Esos son los dos marcados en cuanto a futuros, los dos, que son claramente futuros, que son estructuras de futuros, ¿ok? Encontramos también dos estructuras más que pueden entrar dentro de este conglomerado y son el presente simple como futuro, pero va a tener siempre una palabra adelantito que nos indica en qué momento esa actividad se lleva a cabo. Digo, por ejemplo, tengo clases mañana. El hecho de poner mañana, esa actividad queda más que claro que será hecha o efectuada un día después o en el futuro. También existe el presente progresivo para futuros y de igual manera requiere que utilicemos una palabrita al final que indique en qué momento se efectuará esa actividad. Y digo, estoy tomando clases mañana. En inglés diríamos, I am taking classes tomorrow. Con el hecho de poner I am taking classes tomorrow, ese tomorrow deja claro que esa actividad se efectuará posteriormente. Si yo le quito el tomorrow, solamente estoy diciendo que estoy tomando clases, quizás en este momento, actualmente, ¿ok? Entonces, son esas cuatro formas prácticamente de gestionar o crear futuros. Nos toca abordar el will. Ya vimos el be going to, el would like to, que no es tanto de futuros, pero entra dentro de esta temática. Y ahora vamos con el will. ¿Cómo utilizamos el will? El tema es, o la pregunta es, what is will and how can we use it? ¿Qué es el will?
y cómo podemos utilizarlo. Mia, help us with this. So what is will and how can we use it? Please, Mia, try it. Perfecto, Mia. Thank you, Gemma. ¿Alguna idea que tengas con respecto al tema, con respecto a will? ¿Qué es el will y cómo podemos utilizarlo? ¿Qué es el will? Algo que puedas aportarnos, ya sea que lo coloques por ahí en el chat o que desees aportarlo a través de el micrófono. Aquí enfrente les puse una imagen de un actor un tanto conocido que se llama Will Smith, que prácticamente es la misma palabra en cuanto al futuro idiomático, así se escribe su nombre y así se escribe el auxiliar, Will. Will por sí solo no tiene traducción en este contexto, ¿ok? Sí van a encontrarle traducción y que tiene que ver con el deseo, con el ánimo de hacer algo. Esa sería como su traducción más cercana. Pero en este contexto en específico no tiene una traducción clara, ¿ok? No para el español, para con los nativos, si ellos le encuentran cierto sentido, nosotros no le vamos a encontrar mayor sentido más que darle una terminación a los verbos. Y diríamos, por ejemplo, yo correré, yo jugaré, yo dormiré, yo seré, yo bailaré, yo, no sé, golpearé. Esa terminación que le estoy dando a los verbos es justo esa que ustedes pueden asociar con el uso de will, ¿ok? Will hace mención a la voluntad de hacer algo, ¿ok? Dices, por ejemplo, traduciendo esto o agregándole algún sufijo, podemos decir willness, y willness tiene que ver con voluntad también. Sí, como comenta mi compañera, will se utiliza para mencionar una acción incierta que se llevará a cabo en el futuro. Ok, muy bien, Gemma, thank you. Pues bueno, entonces, entremos al tema y volvamos a hacer mención de cosas que ya hemos visto, que pareciera que somos repetitivos, incisivos y nos la pasamos diciendo lo mismo, pero no es con el fin de aburrirnos, sino más bien de dejarlas en claro algo para que en su mente, si en algún momento, diría algún teórico de la educación, que la única forma de que eh, demostremos que somos hábiles haciendo algo es que lo comprendamos. Pero si por la comprensión no pasa esto, aunque no lo crean, nos resta hacerlo de manera pues un tanto hasta automática o mecánica. Y eso es por medio de otra corriente de educación que se llama conductismo. Entonces, a lo que voy con esto, de pronto no necesito saber por qué o para qué existe algo, pero sí requiero saber qué. Eso es, digamos, nos enfocamos más en la técnica, en hacer. Entonces, yo les decía en algunos, bueno, por ahora dejemos a un lado el raciocinio y no es que no quiero que reflexiones, sino que ya te expliqué, no lo comprendiste, sigues sin poderlo internalizar y te cuesta, entonces hagamos a lo contrario y vayamos a que tú comiences a gestionar y hacerlo de forma pues un tanto automática y que comiences a utilizar ingredientes así automáticos o poner uno tras otro. Entonces, por ejemplo, para poder construir lo que ya les he venido diciendo, lo que hacemos por primera cuenta es colocar sujetos, sí o sí, que no se nos olviden, que no los omitamos. Si en algún punto ustedes omiten algún sujeto en una oración, puede ser posible siempre y cuando tengan conectores dentro de la oración. Por ejemplo, si yo quiero decir, yo juego fútbol, yo corro todas las mañanas, yo me despierto temprano, y quiero en algún punto quitarle los últimos dos yo a esta oración, seguramente habré de unir esto colocando una coma o colocando algún otro tipo de conector, como por ejemplo y. Si hago eso y al final cierro con un punto, puedo comenzar a quitar sujetos mientras haya correspondencia en cuanto a las primeras oraciones que puso o las primeras ideas. Y puedo decir, I play football, soccer, do my homework and go home early. Sí lo puedo hacer, pero porque las tres ideas pertenecen a una misma y puedo omitir el primer, o más dicho, los siguientes sujetos. ¿Ok? Ahí sí lo puedo hacer. Y lo que estoy haciendo es colocar una coma, en español le llamamos coma copulativa, que lo que hace la coma es unir estas pequeñas, estas oraciones y ya podemos nosotros eliminar sujetos. En inglés va a funcionar algo un tanto similar, sí lo podemos hacer para no escucharnos. I play football, soccer, I do homework, I go home,
se escucharía un tanto extraño, también es admisible, también te van a entender, y que ese es el fin primario de la comunicación. Pero si tú quieres seguir avanzando en la redacción, hay otras cosas que se pueden hacer. Y entonces digo, I play football, soccer, go home and do my homework. Y ya no repetí varias veces I. Sin embargo, si hay un sujeto desde el inicio, que ese es I, ¿ok? Si a mí en voces activas, como les dije en alguna sesión, en voces activas que son sujetos que hacen acciones, yo juego, yo corro, esa es voz activa, se me ocurre quitarle sujetos, voy a tener problemas en cuanto al uso del traductor, que de pronto es lo que tenemos tan adherido a nosotros. Si a mí se me ocurre quitarle el sujeto y solamente pongo juego fútbol todas las mañanas, o por ejemplo, solía jugar fútbol, ese solía que ya les mostré en alguna sesión es ambiguo, no sé de quién habla, el traductor no sabe, porque solía puede ser para yo solía, usted solía, él solía, ella solía, eso solía, tiene 5 posibles sujetos a quien se los podamos atribuir, ¿ok? Entonces es importante señalar sí o sí a los sujetos desde el inicio. Bueno, metámonos al tema de nuevo. ¿Qué les he recomendado a lo largo de todas estas sesiones? Cuando ustedes vean una indicación y que la indicación dice, ¿qué está haciendo el hombre sentado en la pared o recargado en la pared, perdón? Ok, identifico antes de que me vuelva loco, antes de que comience a estructurar oraciones por estructurar y meterlas al traductor, y quiero aprender a hacer las cosas por mí mismo, antes de volverme loco y comenzar a redactar, pienso, me sosego tantito y pienso, ¿de quién tengo que hablar? Y la pregunta dice, ¿qué está haciendo el hombre recargado en la pared? Ok, ¿de quién quiero hablar? ¿O de quién tengo que hablar? Pues del hombre. Puedo poner el hombre y si en algún punto quiero omitir el hombre, ya puedo utilizar algún pronombre. Y si para iniciar mi oración puse el hombre observa a una mujer, él está sentado, ya puedo comenzar a utilizar pronombres después. ¿A qué voy con esto? Antes de volverme loco, de que me ganen las ansias por escribir y por responder, pienso de quién quieren hablar. Una vez que ya pensé sobre quién quiero hablar, ahora pienso qué acción le quiero atribuir a ese sujeto, antes de meter todo esto en un molde. Y pienso, observar, no sé, hablar, ver, visitar. Listo, ya tengo sujeto, ya tengo una posible acción. Esos 2 ingredientes los meto en un molde. Este molde es el del will ahora. Esta receta ahora es la del will. Esos 2 ingredientes van a terminar haciendo otro tipo de, no sé, de receta culinaria. Y ahora vamos a meter esto con el will. ¿Y cómo utilizo esto con el will? Sencillo. Digo, I will read, I will listen to, I will study, I will travel, I will talk to, I will look at, I will visit. Y solamente requeriría al final colocar algún complemento, que es lo que les he venido señalando. Si quieren hacer las cosas por ustedes, aprendan lo estructural aquí y quizás en cuanto al vocabulario pueden utilizar, sí, el traductor, pero ya es mucho menos. Lo básico, lo esencial, lo que lleva pues la mayor carga semántica, ya lo hice por mí mismo. Lo único que resta es colocar pues alguna palabra que complemente algo de vocabulario. Y entonces digo, I will read a book. I will listen to music. I will travel to US. I will visit my mother. Algo como eso. Entonces la pregunta dice, what will you do next year? ¿Qué harás el próximo año? Y yo respondo, I will visit my mother, Mia. Y Gema ya en el chat, Mia a través del micrófono. So what will you do next year? Mia, please help us with this. Excellent. Perfecto. Gema. So we are waiting for your answer there in the chat. So we are going to read it later, right? So what will you do next year? I will read a book. I will listen to music. I will study English. I will travel to US. I will finish prepa en línea CEP. Me dicen algunos, no debo traducir prepa en línea CEP, es decir, tengo que poner, no sé, high school o algo así, y siempre les señalo algo. Recuerden que los nombres propios no se traducen, ¿ok? Su nombre, por ejemplo, Mía, no hay traducción, o podría haber una asemejación hacia el inglés, una equivalencia, pero en general no se traducen, ¿ok? Se mantienen como tienen que estar. Les doy un ejemplo, la comida no se traduce, aunque ustedes no lo crean. Por ejemplo, nosotros tomamos palabras de otras lenguas o de otras culturas porque no tenemos ese equivalente y entonces decimos sushi, por ejemplo. No hay algo que se equipare a ese tipo de platillo,
ni la palabra que lo pueda describir en cuanto al español, entonces lo tomamos desde allá hacia acá, porque para empezar es un nombre de cómo lo bautizaron, ¿ok? Digo hot dog, por ejemplo, algunos dirán en algunas regiones dogo, hocho y cosas así, pero se mantienen de esa manera. Digo, por ejemplo, pizza, tampoco la traduzco, así como vino de su origen, así la seguimos aplicando. Mole, por ejemplo, uno de los platillos, tortilla, cosas como esas no se traducen. Prepa en línea CEP es un nombre propio de cómo reconocemos alguna entidad, algún edificio o algo así, ¿ok? Entonces se mantiene. Dice Gemma, I will visit my grandmother. Perfect, Gemma. Entonces, ya saben cuál es la dinámica. Creamos affirmative sentences, then we have to create negative sentences, and then we have to work with questions. So, Mia, please help me with this. Now, try to construct a negative sentence. So, how do you construct a negative sentence? Give me an example, please, Mia. Excellent. I will not finish prep en línea set. Gemma, help us with this, please. Give us an example using a negative sentence, please. Gemma, there in chat. Construyamos ahora negaciones. Ya Mía nos apoyó, ya Gemma estaba apoyándonos en el chat también. Y entonces la pregunta es sencilla. What would you do next year? Y podemos quizás crear algo ahora en negación. Y es algo muy sencillo. Mismos ingredientes, mismo orden quizás, pero ahora vamos a agregarle una negación y voy a decir I will not read, I will not listen, I will not study, I will not travel, I will not talk to, I will not look at, I will not visit, I will not, I will not. ¿Ok? Importante, aunque ustedes no lo crean, extremadamente importante, tener en claro que en inglés, si ustedes ya siguieron este patrón desde las primeras sesiones, ya se dieron cuenta que el not prácticamente se lo adherimos a cada uno de los auxiliares. Did not, do not, am not, go not. Y así se pueden seguir moviendo. Ahora, ¿cuándo va el not? El not niega acciones, niega estados. El no, que era lo que me preguntaron alguna ocasión sus compañeros en otra generación, que hay otra forma de decir no en inglés. Pues sí, el mismo no que nosotros tenemos en español. No. Bueno, ese no es no. Es igual que el de nosotros. ¿Hiciste tu tarea? No. Puedo decir no y me van a entender sí de igual manera. No. Ese no niega simple y sencillamente así normal. ¿Hiciste tu tarea? No. Este not niega en específico, niega tiempos gramaticales, estructuras gramaticales y va adherido a los auxiliares, ¿ok? Not. Dicen algunos, entonces no puedo decir I will not. Sí, no, no lo puedes decir aunque no lo creas, ¿ok? ¿Por qué? Porque no va dentro de lo gramatical, es incorrecto. Puedo decir there is no, porque me decían, pero con el there is, ¿puedo decir there is no? Sí, sí puedes, pero es otro tipo de cuestión. Entonces, para no hacerte bolas, ten en claro que el not va a ir junto a los auxiliares, va a negar oraciones sobre todo, va a negar tiempos gramaticales en específico en compañía del auxiliar que tiene a un lado, ¿ok? Entonces digo en inglés, I will not visit my mother. Yo no visitaré a mi mamá. I will not visit my mother. Gemma nos dice, I will not visit my friend. Perfecto, Gemma. Ya su compañera mía nos dijo, I will not finish prepa en línea CEP, aunque esperemos que sí, que termine prepa en línea CEP mía. Si ya hicimos oraciones en afirmación, si ya hicimos oraciones en negación, so now we need to work with questions. So Mia, help us with this. Give us an example. Please ask a question using the same idea. I mean, talking about prepa en línea CEP. Please help us. Ahora te toca hacer una pregunta. ¿Cómo hacemos preguntas con el will? Perfecto. Y si me preguntas a mí, ¿cómo quedaría? Y si quieres preguntarme acerca de Gema, ¿cómo preguntarías? Excelente, así justo. Dice su compañera Gema. Will I visit my friend? ¿Visitaré a mi amigo? Muy bien, Gema. Excelente. ¿Qué necesitamos para hacer preguntas de sí y de no? Recuerden que en inglés y prácticamente en varias lenguas
No sé si en todas, eh, mentiría si dijera que es en todas, pero tenemos preguntas abiertas y cerradas. En español existen, en inglés existen, y en inglés tenemos de preguntas que podemos decir sí, que preguntas que podemos decir no. Entonces digo, will I, will you, will he, will she, will it, will we, will they, y entonces digo, will you visit your mother? Will you visit your mother? Will you read a book? Will you study? Will you travel? Will you talk to? Will you look at? Will you visit? ¿Qué hacemos? Utilizamos sujetos al principio. Y después de haber utilizado sujetos auxiliares al principio, podemos comenzar a colocar sujetos. Una vez que ya coloqué el sujeto, pongo el resto de lo que necesito. Y algo importante, hay más de uno que se le sigue yendo esto. Recuerden que cuando hacen preguntas en inglés, las preguntas solamente llevan el signo de interrogación de cierre. No está el de apertura, no existe el de apertura en inglés, solamente eso existe en español y en español podemos poner el de apertura y el de cierre, en inglés no, ¿ok? Me dicen algunos, pero ¿por qué no? Siempre les señalo, así funciona el idioma, así que ni siquiera te hagas bolas tratando de averiguar por qué nada más lleva un signo de interrogación. Enfócate en que solamente lleva el de cierre y eso es todo. Así igual que con los signos de admiración, solamente va el de cierre en inglés, el signo de interrogación solamente va el de cierre, ¿ok? Lo digo porque algunos han puesto doble, el de apertura y el de cierre. Algunos otros no han puesto signo de interrogación. Recuerden que de manera escrita tiene que ir. De manera oral o hablada tenemos que entonar para que quede claro que eso es una pregunta. Si no hago la entonación, hasta ustedes mismos luego llegan a decirle a algún amigo o compañero, me estás preguntando porque no escuché ese tono que de pronto levanta para poder dejar en claro que eso es una pregunta, ¿ok? Para que lo tengamos en claro. Sabemos ya entonces que cuando hacemos preguntas de sí y de no, tenemos una base ya para poder comenzar a crear preguntas más complejas o más específicas que nos piden que nos adentremos a información más precisa. Y entonces, si tengo ya la base, tengo una base como la siguiente. Digo, will I read a book? Listo. Esa misma base ya me sirve para colocar algún otro tipo de pregunta o de ingrediente, digamos, que en este caso son las WH, y digo qué, cuándo, dónde, por qué, cómo y quién. Y entonces digo, who will you visit your mother? Sorry, who will you visit your family with? ¿Con quién visitarás a tu familia? ¿Cómo quedaría una pregunta utilizando o haciendo esto mía? Por ejemplo, Gemma, ahí en el chat, please. Ok, what will you finish Prepa en línea set 4? ¿Para qué vas a terminar Prepa en línea set, David? ¿Para qué quieres terminarla? No por qué, sino para qué. Hay una gran diferencia entre decir por qué y decir para qué. Normalmente los estudiantes cuando les cuestionamos, por ejemplo, y les decimos, por qué estás estudiando la preparatoria? Y dicen, para ser doctor. No es la respuesta del por qué. Estás diciendo para qué. Por lo regular, este para qué habla de ese objetivo final que estoy buscando, mientras que el por qué habla de las motivaciones que me están empujando o que me empujaron a llegar a este punto de mi vida y comenzar a estudiar. ¿Por qué estás estudiando Prepa en línea así? Porque alguna vez pasé con mi familia y vi que había un edificio que decía Prepa en línea SEP. Y entonces platicando con mi mamá, pues me dijo que a lo mejor ya era tiempo de comenzar o siguiera mis estudios. Ese fue un porqué, quizás. Ya, ¿para qué es que estás en prepa en línea? Pues para ingresar en algún momento a la educación superior, por ejemplo. Distingan entre una cosa y otra, es muy importante, ¿ok? Dice su compañera Gemma. When will I visit my friend? ¿Cuándo visitaré a mi amigo? Perfecto, Gemma. Entonces, ¿qué tipo de sujetos toma, perdón, qué tipo de verbos toma el will? Toma verbos que se encuentran en la sección de infinitive. No toma verbos de past tense, no toma verbos de past participle, no toma verbos en Spanish, obviamente toma verbos en la sección de infinitive. Verbos como open, como accept, como love, learn. Lo único que voy a hacer es, si yo todavía, y esa es una recomendación también que les doy, me sigue costando,
Váyanse a ver verbos en alguna lista, descarguen listas, pónganle por ahí en Google verbos básicos de inglés y les van a arrojar como unos 100 por ahí más o menos. Y váyanse a la sección de infinitive, vean cuál es la traducción y vean, no se dice abrir, open, aceptar, accept, amar, ok. Busco un verbo, con ese verbo puedo comenzar a tener ideas de qué responder. ¿Qué necesito para poder completar esta oración? Porque por sí solo open sería una idea pues un tanto inconclusa. ¿Y qué requiero? Requiero sujeto, requiero el tiempo gramatical que voy a utilizar. Y entonces a open, por ejemplo, solamente la adhiero previamente a open, un sujeto y el will. Y digo, I will open, I will accept, I will love, I will learn, I will hurry. ¿Y qué voy a requerir después si es que deseo tener una idea un tanto más completa? Pues ponerle complementos. Y digo, I will open the door. I will accept my love. I will love you forever. I will learn English. I will start Prep en línea SEF. I will answer the question. I will cook a cake. Y así, and so on. ¿Ok? Como para que comiencen. Les decía yo, el vocabulario último que estoy mencionando como I will open the door, quizás no sé decir the door, me está costando, pues ese sí lo busco en el traductor, pero el resto ya lo hice por mí mismo. Ya con eso es un avance enorme, aunque ustedes no lo crean. ¿Ok? Perfecto. Hasta este punto, ¿alguna duda, alguna pregunta mía o Gema? Please indíquenme para poder solucionarla o seguir avanzando, please. Muy bien, Mía. Dice su compañera Gema en el chat. Ninguna duda, eso es perfecto, Gema. Muy bien. Entonces, entremos a nuestra actividad integradora número 6. Recuerden que no puedo traerles la actividad integradora, pero sí puedo traer algo que se asemeje. Y volviendo a señalar lo que dije en las primeras sesiones, yo soy respetuoso de la práctica de sus otros asesores. Me han dicho, créanme, en bastantes ocasiones que les tocan otros módulos que les llevan las actividades integradoras y las resuelven. En el módulo 7, con los agentes educativos con los que trabajamos o los que estamos a cargo del módulo 7, no se nos permite, tenemos supervisión, hay revisión de los videos que se suben, hay revisión de nuestro trabajo en la plataforma y no es posible traerles las actividades integradoras. El espacio abierto debe estar diseñado pues un tanto distinto para aproximarnos a la resolución de las actividades integradoras. Yo ya he ido haciendo algunas modificaciones a lo largo de mi práctica y las seguiré haciendo seguramente conforme va avanzando las generaciones hasta llegar o adaptarnos de acuerdo a cada una de las generaciones. ¿Ok? Y yo he tratado en la medida de lo posible de enfocarme más en cosas más prácticas, que ustedes vean pues cómo se utiliza y cómo tienen que hacerlo, a solamente traer pues no sé, un resumen de un video o algo así, o simplemente ponerles aquí la actividad y que me digan, oye, ¿cómo respondo tal? Y les digo cómo se responde. Vamos un poquito, trato de hacerlo bien un poquito más allá para que se quede en su mente el aprendizaje. Y entonces, si nos enfocamos en la actividad integradora 6, recuerde, si es que ya la leyeron, les pide algo que habla de un evento a futuro. Pues bueno, yo les traje un suceso, un evento de alguien, un cantante un tanto famoso ya de hace bastantes años que se llama Luis Miguel, y le puse aquí Luis Miguel's Concert, el concierto de Luis Miguel. Y entonces digo, escribe, write 3 questions in English to know the specific information of the concert. Escribe 3 preguntas en inglés para conocer información específica del concierto. Muy semejante a lo que ustedes tienen en la actividad integradora número 6. ¿Y qué hacemos? Vean, 3 preguntas, y hasta te dice ahí 3 preguntas en inglés para conocer información específica del concierto. 3. Ahora, estamos aprendiendo un punto gramatical en específico que es el futuro. Por ende, ese es el que tiene que estar en las actividades integradoras de esta semana y la actividad integradora 6 no es la excepción. Este tiempo gramatical will, if we going to, if would like to, debería aparecer o tiene más bien que aparecer en estas actividades integradoras. En la número 6 les ponen ejemplos de tipo de pregunta que ustedes pueden hacer. Ahora,
Dirán algunos, pero en sus oraciones o en sus preguntas que están enfrente tiene el does. El does no es de este módulo. Y a la mayoría les respondo, recuerden algo, de todo lo que han ido aprendiendo, de lo que han ido aprendiendo, no de lo que no han aprendido, que eso es lo que les he señalado a algunos estudiantes porque utilizan presente perfecto. El presente perfecto es decir, yo he jugado, yo he corrido, tú has jugado, tú has corrido. En inglés se hace I have played, I have learned, I have studied. ¿Ok? Ese tiempo gramatical no lo han aprendido, no es de este módulo, no es del módulo anterior y no es prácticamente de ningún módulo porque este es el último de inglés. No pertenece a estos módulos, entonces no tendrían por qué emplearlo. Sin embargo, tiempos gramaticales como el presente simple con do o el pasado con did o los que ya han visto, pueden utilizarlos en algún punto, sí, sí pueden, mientras cumpla las funciones que requerimos. ¿A qué voy con esto? Si su actividad integradora, por ejemplo, en este apartado, tiene la mayoría de las preguntas, la mayoría de 3, o sea, 2, en el tiempo gramatical de la semana que es futuro, se las voy a tomar como buenas. Si por el tipo de información que requiero obtener me veo obligado a utilizar algún tiempo gramatical que no sea futuro, pero que sí sea un tiempo gramatical que he visto, me veo obligado justo a utilizarlo y lo utilizo, ¿habrá penalización? No, no habrá, mientras utilicen tiempos gramaticales que ya vieron, no de los que no han visto aún, ¿ok? Y que en su mayoría de preguntas estén los futuros. Si aquí hay 3, la mayoría pues son 2. En este caso la pregunta tercera dice, how much does the ticket cost? Ok, quiero saber información futura del concierto, ok, ¿cuánto cuesta el boleto? Y dirán algunos, ¿y a poco allí no le puedo poner cuánto costará? Pues sí, también puedes, pero de pronto aprendiste tanto esta estructura que es, ay, ¿cuánto cuesta? How much? How much does it cost? ¿Y cuánto cuesta? ¿Puedo utilizar esa? Si para los fines que tú estás buscando esa te funciona y si tiene coherencia y todo lo necesario para ser utilizada, puedes utilizarla mientras la mayoría de las preguntas que utilices estén en futuro. Si yo cuando llego y leo, cuando abro tu documento y leo que una está en futuro, otra está en pasado, otra está en presente, una está en presente progresivo, hay de todo tipo, quiere decir que no comprendiste que la actividad evalúa los futuros. Mientras la mayoría de preguntas estén en futuro, va a estar, pues de alguna manera, bien calificado tu trabajo. ¿Ok? 3 tipos de preguntas. Where will the concert take place? ¿Dónde se llevará a cabo el evento? When will the concert take place? ¿Y cuándo? And how much does the ticket cost? ¿Y cuánto cuesta el boleto? ¿Ok? Después nos dicen alguna otra indicación. Escribe 3 preguntas. Write 3 questions in English to find out what your partner will do before the concert. Example, what will you wear for that day? Y dice, escribe 3 oraciones o 3 preguntas más bien en inglés para descubrir qué hará tu compañero antes del concierto. Un ejemplo, y hasta les da el ejemplo del tiempo gramatical. Y dice, what will you? ¿Qué harás o qué vestirá? Porque el verbo siguiente, wear, tiene que ver con vestir for that day. Y ese de vestir es de llevar puesto, ¿ok? De algo que ya porto, algo que mi cuerpo lleve puesto, vamos a terminar utilizando ese verbo. Anteojos, los llevo puesto en mi cuerpo, utilizo wear. Aretes, los llevo puesto en mi cuerpo, utilizo wear, ¿ok? Ténganlo claro que para ese va. No es para vestirse, ese es get dressed, para que lo tengan en cuenta. Entonces, ¿qué tipo de preguntas? Digo, will you be on time? ¿Estarás a tiempo? Le falta, hay una T de más por ahí, luego se la quitemos. 2, where will we meet? Where will we meet? ¿Dónde nos reuniremos? Último, will you pick me up? ¿Me recogerás? ¿Pasarás por mí? ¿Qué tiempo gramatical estoy utilizando? Si ya se dieron cuenta, del anterior tengo will, de este tengo will, estoy utilizando el will. ¿Y por qué? Está ahí en las preguntas, está ahí en la indicación. Dice, what will your partner will do before the concert? Me están indicando desde la indicación qué estructura debo utilizar. ¿Ok? Siguiente. Dice, write 3 questions in English to know the specific information of the concert. Muy bien, veamos preguntas y respuestas. Y digo,
Where will the concert take place? The concert will be in Ciudad de Mexico. When will the concert take place? The concert will be in December. How much does the ticket cost? It's $2,000 maybe, or pesos, tal vez. Pregunta y respuesta. ¿Por qué les pongo el ejemplo? Si en la pregunta está el will, en la respuesta tiene que estar el will. Si en la pregunta está el will, en la respuesta tiene que estar el will. ¿A qué voy con esto? Siendo reiterativo. No puedo responder con otro tiempo gramatical. No puedo poner be going to y responder con will. No puedo poner will y responder con be going to. Dirán algunos, no, yo he escuchado nativos que sí lo hacen. Son fallos del idioma. Nosotros también los cometemos, ¿ok? Que nos preguntan con un tiempo, respondemos con otro. Ya les di el ejemplo. ¿Qué te gustaría hacer el lunes? Ah, pues yo quiero ir de vacaciones. No respondiste con lo que está en la estructura, pero te entendí, me entendiste. El fin primario de la comunicación, ¿ok? Perfecto. Después tenemos otras preguntas como will you be on time? Yes, I will. Where will we meet? We will meet at home. Will you pick me up? Yes, I will. Y dice la pregunta, ¿estarás a tiempo? Sí. Where will we meet? ¿Dónde nos reuniremos? Nos reuniremos en casa. ¿Me recogerás? Yes, I will. Sí, sí, lo haré. Vuelvo a reiterar. La pregunta en futuro simple con will, respuesta en futuro en simple con will. ¿Ok? Tiene que haber concordancia gramatical. Luego les pide que hagan ustedes un párrafo de 5 a 8 líneas. ¿Ok? Párrafo de 5 a 8 líneas. Ahora, me dirán algunos. Me sigue costando hacer párrafos, asesor. ¿Cómo le puedo hacer? ¿Puedo poner oraciones aisladas? Sí, también, no habrá ningún problema, mientras me dejes ver que la estás haciendo por ti mismo. Y digo, por ejemplo, English can help me to have a better job position. English is a global language. English is important nowadays to have a better job. English can help me to talk to people from all over the world. English helps me to talk to people from China, India, and Russia. English is going to help me to travel to US to study specialty. Ahora, estas son oraciones aisladas. ¿Las puedo unir? Sí. ¿Y qué requiero para unirlas? Pues conectores. Linking words. ¿Cuáles son los que puedo utilizar? Igual pónganla ahí en el Google. Conectores en inglés. Conectores básicos en inglés. Y que les dé conectores. Y vean, tengo second, after that, finally, because of, since, previously, bad, because, in summary, in spite of, or despite, later. Este tipo de palabras me ayudan a vincular, a unir oraciones. ¿Y cómo lo podría hacer? Ok, si utilizo estas linking words, las puedo utilizar de la siguiente manera. Tengo mis oraciones arriba aisladas. Quiero comenzar a utilizarlas. Comienzo, por ejemplo, diciendo first. English is important nowadays to have a better job. Ya tomé una de las oraciones que tengo por allá. Coma. Because it's a global language. Ya llevo unida, ¿ok? Ya llevo dos oraciones unidas. English is going to help me to travel to US to study a specialty. After that, it can help me to have a better job position. Since English can help me to talk to people from all over the world, I will talk to people from China, India, Russia, etc. ¿Qué hice? Las oraciones que están allá aisladas las coloqué y las uní con puntos, con comas y con conectores. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues busquen conectores y los podrán ayudar a ir colocando estas oraciones de manera tal que queden ya dentro de un párrafo de 5 a 8 líneas. ¿Ok? Perfecto. Llegamos entonces a esta parte de dudas o preguntas. Vuelvo a comentarles. El audio, no importa que se exceda del tiempo, mientras no me manden audios de 20 minutos. Ya les he señalado, pueden no sé, extenderse máximo 2 minutos. Me tardo alrededor de 4 minutos en revisar cada uno de sus trabajos. 4 o 5 minutos más o menos. Si de verdad tiene bastantes fallos, a veces me tardo un poquito más, pero en promedio eso es lo que me lleva de 4 minutos más o menos. ¿Por qué les digo que pueden excederse esos 2 minutos? Ya les he señalado, lo primero que hago es ir, buscar el audio, colocarlo, darle play. Mientras voy revisando su trabajo, voy escuchando el audio y ese es el tiempo que más o menos me dilata entre que voy revisando, voy haciendo anotaciones y cosas como esas, 4 minutos. Si de pronto ya acabé de revisar y el audio todavía sigue porque me mandaron un audio de 10 minutos, pues ese sí ya no sería tan viable. Entonces, para que lo tomen en cuenta. ¿Dudas o preguntas con respecto a la actividad integradora 6 o quizás con respecto a la 5? Mía, Gema, indíquenme por favor. De nada, Mía.
Gema dice todo perfecto, gracias. Muy bien, Gema, gracias a ti. Bueno, entonces, pasemos a simple y sencillamente ir cerrando nuestra sesión sin antes, pero antes debemos mencionar algunas cuestiones. A ver, déjenme ver si tengo por aquí. Acá está, era lo que quería enseñarles. Algo que les venía diciendo, creo que desde que abordamos este tema. El will y el be going to tienen una diferencia muy marcada que ya ustedes dijeron. Si nosotros queremos comprenderlo así de manera un tanto más sencilla, simplemente tengan en claro que el be going to habla de planes y el will habla de decisiones momentáneas que no tienen planificación. Cuando yo utilizo will y utilizo be going to de manera indistinta, pensando que significan lo mismo, sobre todo aquel que ya tenga un cierto nivel de dominio del idioma, quizás un nativo, quizás alguna otra persona, identificará el significado en el uso ya sea de be going to o will. Si yo, por ejemplo, se me ocurre decir I will visit my mother, quien me escuche entenderá que eso me lo acabé de sacar de la manga, que eso lo acabé de decidir, que no tiene plan, porque a lo mejor esa persona tiene un nivel un tanto más alto de dominio o es nativo. Entonces tienen claro que cuando yo digo I will visit my mother, eso lo acabé de decidir, no tiene planeación, no tiene nada de respaldo. Pero si digo I am going to visit my mother, quiere decir que ya hay un plan. Ya vimos la actividad integradora 5 donde les enseñé, donde les dejé en claro cómo va el proceso. Primero ahí lo tengo mis anhelos. I would like to visit my mother. Después lo paso a planear y digo I am planning to visit my mother. Y por último ya nada más es cuestión de que lo efectúe. Y entonces digo que voy a hacer. Digo I am going to visit my mother. Bueno, will no tendría prácticamente ese tipo de secuencia, simplemente es algo que se sucedió, que se suscitó al momento y entonces terminé diciendo, yes, I will visit my mother. Después de que tanto me insistieron, me dijeron que esto y de mi mamá y lo otro, no sé, al momento dije, sí, dale ya, la visitaré, pero no hubo un plan, no hubo nada, lo acabé de decidir al momento. Esa es la gran diferencia. ¿Podemos utilizarlo para predicciones a futuro? Sí, también. ¿Podemos utilizarlo para predecir el tiempo? Sí, también. Y hay también una gran diferencia entre decir it will rain y decir it is going to rain. Si digo it will rain, hay probabilidades, pero puede ser, no sé, un tanto de por ciento menor o un porcentaje menor de que suceda. Pero si digo it is going to rain, prácticamente estoy viendo que ya todo está oscurecido. También tiene una gran diferencia en cuanto a la aplicación. ¿Ok? Lo puedo utilizar para decisiones momentáneas, de estar sentado, decir, no sé, necesito que abra la puerta. ¿Quién lo hará? Y alguien dice, yes, I will do it. Lo haré. Lo decidí al momento, pero habla de mi voluntad para hacerlo también. Ahí pues no había así una planificación porque no estaba planeando que el profesor me dijera que abriera la puerta, no. Habla de voluntades, el will también en ese contexto, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta siempre, ¿sale? Pues bueno, tiempo de ir cerrando nuestro espacio abierto número 6, no sin antes señalarles algunas cuestiones. Estamos ya por cerrar nuestro módulo. La próxima semana es la última semana de trabajo. Solamente quiero reiterarles algo. No hay extensiones de tiempo para la última semana, me refiero a la quinta. Hablamos ya del cierre completo del módulo. La siguiente semana, que es la cuarta, todavía tendrían como su última oportunidad de pedir extensiones de tiempo para con las tareas 5 y 6. Ya para con el proyecto integrador no hay extensiones de tiempo, ¿ok? Ténganlo muy en claro, aunque ustedes no lo crean. Ha habido cosas muy extrañas donde los estudiantes de pronto se confían y cuando ven que ya no pueden lograrlo, piden extensiones de tiempo el lunes, hablando ya de la quinta semana, y no existen extensiones de tiempo. Y es sencillo porque no existen. No existen porque el módulo prácticamente termina su cierre el miércoles. Entonces yo el lunes cuando recibo ya, o desde el domingo más bien, que se cierra la plataforma, el lunes en la madrugada, en la mañana, comienzo a calificar. Termino de calificar tanto los proyectos integradores como el foro de integración y una vez que termino, que me lleva pues alrededor de más de mediodía y a veces todo el día, dependiendo del número de estudiantes, el día martes estoy reportando que ya terminé de evaluar para que ellos, los siguientes agentes educativos, hagan lo propio y terminen haciendo los siguientes pasos para ir cerrando ya el módulo y que ustedes puedan consultar sus calificaciones. Por eso es que no hay extensiones de tiempo, ¿ok?
Aquellos que han pedido para estas semanas extensiones de tiempo que han sido reiterativos algunos, tómenlo en cuenta, porque si no van a terminar reprobando o no acreditando el módulo. Recuerden que la última semana les da el 43% restante de su calificación. Lo que han hecho en la semana 1, la semana 2 y la semana 3 les ha dado un 53% de su calificación final, siempre y cuando hayan tenido puros dieces, ¿ok? Si bajó su calificación de dieces, pues el porcentaje decrece. Pero si hicieron todo, ya tienen dieces, tienen el 57%. ¿De dónde va a salir el restante? De la última semana de trabajo, del proyecto integrador principalmente y del foro de integración, así como del de autoevaluación. Y si han estado activos en la plataforma y sobre todo en el área del foro de aprendizaje, también les contabilizan aunque no les dan una calificación, es decir, no aparece foro de aprendizaje 8, 9, 10, no aparece eso. Pero nos comentaban algunos agentes educativos que la plataforma para redondear su calificación toma en cuenta la constancia de estar activos en la plataforma para como redondearles su calificación. Y de pronto, si llevaban, por ejemplo, puros 9 o puros 9, puros 10 y de pronto un 9, a lo que voy con esto, que su calificación quedaba, no sé, 9.7, 9.6, 9.3, la plataforma se da cuenta que siempre estuvieron activos y termina redondeando su calificación, aunque ustedes no lo crean. Nos estaban señalando eso en alguna sesión. Entonces, actívense, pongan las manos a la obra y vayan por allá al foro de aprendizaje y hagan lo propio allá en el foro, ¿ok? La otra cosa, vuelvo a reiterarles, eviten el plagio, por favor. Estuve calificando algunas tareas y algunas tienen unas semejanzas impresionantes. Me encontré 3 que no llegan a un nivel de plagio, pero ya les puse ahí la información a los chicos. No llegan a un nivel de plagio en sí, por lo menos no lo puedo detectar tan claro, pero sí me deja ver que hay una fuente en específico de dónde están emergiendo estas oraciones. Ya algunos agentes identificaron que hay canales donde se dan las tareas, que hay grupos donde se suben las tareas y cosas así. Entonces también se está trabajando en reformular tareas y cosas así. Entonces, a lo que voy con esto, eviten hacer eso. Ustedes decidieron entrar a estudiar su preparatoria por voluntad propia. Nadie los obligó y por ende la preparatoria, Prepa en línea SEP, es parte de sus responsabilidades. Lo señalo porque me ha tocado que me digan cuando se justifican, es que tengo hijos, tengo responsabilidades en la casa, tengo trabajo, tengo mi esposo, tengo muchas cosas que hacer, así que no me da tiempo. Y siempre les señalo, entonces no hay tiempo para el estudio, no puedo yo justificarle a los otros agentes. Le puse 10 porque dice que tiene hijos, tiene casa, tiene todo, pero pues ahorita no puede estudiar, entonces pues ya le puse el 10. No tiene que ver una cosa con la otra. Y no estoy diciendo que lo otro no valga, sino me refiero a que para poderte asignar una calificación tienes que poner, tienes que aportar a tu proceso. No puedes llegar y decirle a alguien, por ejemplo, en una institución, ya me inscribí, ya pagué mi inscripción, ya entregué mis papeles, pero yo no puedo venir a clases porque trabajo. Entonces, pues ahí nos vemos al fin de la carrera y me entregan mi diploma. Pues no se puede. Entonces, tómenlo en cuenta, por favor. Aunque ustedes no lo crean, de pronto no somos tan conscientes de ciertas situaciones, ¿sale? Pues bueno, esas son las indicaciones, esperando cerremos bien la próxima semana. La próxima semana, les repito, el miércoles, perdón, trabajamos con una especie de resumen de todo lo que hemos visto con referente a los temas gramaticales, con relación a los temas gramaticales. Y en la última sesión del viernes hablamos de recursos digitales para el aprendizaje del inglés a través de pues, medios digitales, ¿ok? Para ver que ustedes puedan aprender inglés a través de, bueno, de manera autónoma y que puedan ir avanzando pues de una manera un tanto fácil, asequible, porque información tienen en las redes sociales, tienen bastante información. Entonces mi labor es simplemente guiarlos para que ustedes puedan consultar fuentes que les puedan dejar algo en cuanto a su proceso del aprendizaje. Esas son las dos cosas que veremos, ¿sale? Se lo señalo de una vez para que sepan exacto qué es lo que se va a ver y si gustan acompañarnos el día viernes, que sobre todo ya no tiene pues, una gran relación muy marcada con actividades integradoras o proyecto integrador, pero que algo seguramente les terminará dejando. ¿Ok?
Bueno, entonces, si no hay dudas, si no hay preguntas, les agradezco mucho haber estado pendientes y nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Hasta luego. Bye bye.